¿Te has detenido a pensar que la realidad que vives hoy es solo la punta del iceberg? Imagina por un momento que todo lo que crees que tú eres y vives en el mundo de hoy es solamente una pequeña parte de la conciencia total. Hoy vamos a estar viendo más sobre el despertar de la conciencia y hoy te voy a entregar 7 formas en las que puedes lograr despertar tu conciencia, salir del piloto automático, salir de la Matrix, salir de todo esto que nos han contado que somos para reconocer quién eres de verdad. Así que no te lo pierdas. Este consejo número 7, esta forma número 7, es la que más me ayudó a mí y realmente veo que es la que más ayuda a la mayoría de personas. La última es la mágica, así que no te la pierdas y vamos con el número 1. Pues bien, normalmente estamos sumergidos, y podría decir yo que el 95% de las personas están sumergidos en el piloto automático, en lo que le llamo estar dormido, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de nivel en la conciencia y podemos estar aprendiendo desde manifestar con nuestros pensamientos y ya te enseñaré en otro vídeo de esta lista los diferentes niveles de conciencia que pueden haber, pero aquí yo te quiero hablar de estas diferentes formas en cómo podemos iniciar esos primeros pasos para despertar la conciencia. Entonces te decía que más del 95% de la humanidad vive en el absoluto estado de sueño profundo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos sumergidos en la inconsciencia porque nos identificamos con la forma, con la mente y con el ego. Y es por esto que todos los resultados en la sociedad son el resultado que es hoy. ¿Qué quiere decir esto? Nos identificamos con la forma, con los resultados, con quién es mejor, con quién competimos, a quién vamos a aplastar para llegar al resultado. Pero todo esto es efímero. No sé si alguna vez te has puesto a pensar que un día cuando nos vayamos, porque todos nos iremos de esta 3D, no sé si te has puesto a pensar cuál es el sentido real de todo esto, porque si bien es cierto que vinimos a activar nuestra riqueza divina acá en la tierra y somos capaces de crear la más grande riqueza en el mundo, todos somos capaces de eso, realmente no estamos aquí específicamente para eso. No es el centro de la vida, ¿no? Entonces, empecemos por tomar conciencia de esto, pero activando todo lo que tú eres, todo lo que está en ti. Y empieza por cuestionarte cómo empezar a salir de ese piloto, de ese estado de inconsciencia, dejar de identificarte con la forma, con el ego y con todo lo que te han contado que eres, pero no eres, porque no tenemos en realidad aquí una etiqueta del hacer o del tener. En realidad vinimos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el ser, con el ser. Y ahí es donde está el verdadero despertar de la conciencia. Está en magnificar nuestro ser, en elevarlo, porque vinimos aquí para experimentarnos sencillamente y estamos siempre dispuestos y en pro de ascender en ese nivel del ser. Entonces empieza por identificar que eres un espíritu que está viviendo en un cuerpo físico para experimentarte. Es sencillamente eso. Y el gran sentido no está en la forma, no está. Por eso Buda, una de las cosas que nos dejó es que nos dejemos de identificar con la forma. Este es un gran avatar, no tiene que ver con religión. Saquemos de aquí la religión, nada de religión cuando hable de estos grandes metafísicos, maestros espirituales, avatares de la historia. Realmente ellos nos dejaron fue una sabiduría que se ha ido tergiversando, pero que realmente está tan potente. Si la entendiéramos desde el corazón y la conexión profunda con nuestro ser, estaríamos en un mundo diferente, en realidad. Entonces, te voy a contar la primera forma en cómo despertar la conciencia. Es una de las que, esta forma es el paso número 1 en mi libro y creo que es uno de los más comunes. Normalmente la vida te lleva a despertar tu conciencia por dos maneras, de dos formas. La primera es por el dolor. Es decir, las personas vivimos en este piloto automático todo el tiempo, ¿verdad? Y normalmente crecimos con unas creencias, unas estructuras, paradigmas, nos enseñaron un montón de cosas y vivimos alrededor de lo que aprendimos de niños, de nuestros padres. Por eso hay tantas historias familiares que se repiten y hay esos bucles que se repiten en nuestra vida, ¿no? Porque repetimos historias familiares, porque es lo que aprendimos, tenemos en el ADN, es lo que nos rodea, ¿verdad? Pero la vida, cuando tú álmicamente decidiste venir a hacer una labor específica aquí en la tierra, hay maneras en que la vida te empieza a recordarlo. Es así, y solamente lo hace de estas dos formas, de las cuales una es la más común, la otra es la que menos se practica porque realmente es más difícil despertar desde ese nivel, pero también es posible.
La primera es desde el dolor, una situación difícil en la vida, una situación que te lleva a un extremo y que hace que tú digas, hostias, aquí en este mundo debe haber algo más. No puede ser que de esto se trate la vida. Y en ese momento puedes querer tener esa intuición de hacer un cambio en tu vida y empezar a buscar y encontrar respuestas y encontrarte con tu propia verdad. Y la segunda y la menos común es por un momento de intuición. Es un momento en el que puedes leer algo, ver una valla, hablar con alguien, estar en un momento de estudio, estar en algún viaje. Algo pasa ahí y tú tienes una gran idea, algo viene a ti y se ilumina todo. Es como es ese momento que le llaman el momento Satori y es ese momento de iluminación. Y ahí empieza a llegar un montón de ideas detrás de eso, pero para eso creo que la persona debe estar abierta y en un nivel de conciencia un poco diferente. Entonces, por eso digo que el momento de dolor es el más común, porque las personas están tan dormidas que hay que llegar con el camión o con la gran situación para que escuchemos, para que realmente reaccionemos. Y ahí es cuando empieza la búsqueda, es cuando empieza la búsqueda espiritual, cuando la gente empieza a moverse, a preguntarse, a cuestionarse y a ir más allá de las cosas. Entonces, por eso es el más común. Así que estas son las dos formas en las que primero puedes despertar y de ahí en adelante vienen una serie de etapas, pero esta es una de las formas, por dolor o por intuición. Siguiente manera en la cual puedes despertar tu conciencia es cuando empiezas a identificar todo lo que tú no eres. Y acá te voy a hablar de identificar el impostor. ¿Cuál es el impostor al que me refiero? Es identificar el ego. ¿Por qué le digo impostor? Bueno, ya me habrás escuchado alguna otra vez de hablar de este juego de Among Us, que me encanta compararlo con esto, porque en ese juego de Among Us, la gran misión al entrar al juego, no sé si tienes hijos, sobrinos o tal vez lo has jugado tú, pero en este juego cuando tú entras, la primera misión es identificar a los impostores, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo comparo con esto porque el juego de la vida, cuando empiezas a despertar tu conciencia, se trata de identificar al ego. El ego es esa vocecita que siempre te está diciendo que tu vida la controla el pasado, el futuro, el sufrimiento, te la pasas pensando en todo menos en el presente, no disfrutas de la vida, ¿verdad? Estás en un momento en que te identificas con la forma, con toda la frecuencia del miedo que identifica miedo en sí, toda la parte de vibrar bajo, ¿no? De la parte de la culpa, del resentimiento, del odio, la venganza, y todo lo que se vive en la humanidad, en esta gran frecuencia del miedo, pues cuando despiertas su conciencia empiezas a identificar al ego y al identificarlo, te das cuenta que tu conciencia, el ser, tu esencia verdadera, puede controlar al ego y no el ego a ti, no el ego a tu vida, como le pasa a la mayoría de personas. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer conciencia de que existe esa voz, de que no eres esa voz y de que esa parte de ti está ahí, la reconoces, pero empiezas a controlar toda esta parte de ti, de la frecuencia del miedo, del ego. En la gnosis se le llama tus yoes, ¿no? Todos los yoes con los que nos identificamos y que estamos arraigados, la mayoría de las personas, ahí, en yo soy, las posiciones que tengo, soy lo que logro, soy más, tengo que ser más que los demás, ¿cierto? Siempre nos dice la voz del ego, no es que yo tengo que estar ahí, no es que cada vez que pensamos en el yo, en esos yoes, estamos activando el ego, pero solo cuando te das cuenta de que tienes una conciencia que es la observadora, que es el silencio entre las palabras, que es el vacío, que es la conciencia en ti, ese observador, cuando tomas conciencia de este empieza a gobernar al ego y no va a dejar que el ego sea el protagonista de tu vida, sino que empiezas a reconocer tu verdadera esencia. Este es el gran juego del impostor, este es el gran juego de la vida y cuando empiezas a despertar la conciencia te das cuenta que puedes hacerlo, que tu esencia es más poderosa, pero empiezas a escuchar la esencia más que al ego y empiezas a activar en ti ese liderazgo, de identificar a ese impostor todos los días. Cuando despiertas también te das cuenta de que tienes la varita mágica, que tú puedes controlar tu propia vida, que somos co-creadores. Jesús en la Biblia decía una frase y es que sois dioses pero lo habéis olvidado. Años antes también lo dijo un gran avatar, pero esta es una gran verdad, una gran verdad. Somos dioses, pero lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de co-crear, de crear a través de un montón de poderes que no los reconocemos y que vivimos en este piloto automático en el día a día. Entonces desconocemos eso y creemos siempre que lo de afuera, lo externo, es quien maneja nuestra propia vida, pero no es así. Entonces, cuando despiertas en conciencia, es como si te dieras cuenta, miraras en la mano y te das cuenta que tienes una varita mágica y siempre la tuviste, pero no la has usado. Y dices como, wow, pero
¿cómo no me di cuenta de esto antes, no? Entonces empiezas a co-crear la vida. ¿Cómo? A través de reconocer que tú co-creas tu realidad a través de tu vibración, de tus pensamientos, de tus emociones y de todo lo que eres, del conjunto de lo que eres. Entonces, cuando te das cuenta de eso, empiezas a transformar esa parte en ti y con el poder de la intención empiezas a co-crear una nueva vida. Cuando despiertas en conciencia, entonces te das cuenta de que tienes el poder de controlar también esa mente que es la que también te habla todos los días y te dice, no puedes, no eres capaz, todo el día te está diciendo y te está amargando la vida, estás en el pasado y en el futuro, pero no vives el presente. Y ahí es cuando empiezas a despertar la conciencia, cuando te das cuenta de que tú eres quien controla. Cuando empiezas también a despertar, te das cuenta que tú puedes empezar a manifestar, a co-crear la realidad a través de estos pensamientos precisamente, pero también puedes tener esos sueños profundos del alma, empiezas a conectar más con el alma, no con la mente. Los sueños de la mente son muy diferentes a los sueños de tu verdadera esencia. Y cuando despiertas empiezas a conectar con ese nivel en ti, ese nivel profundo, que no es la mente, que no es el ego, que es tu esencia, el observador, la conciencia. Y ahí es cuando empiezas a co-crear, a manifestar a través de lo que llamo la manifestación del alma, que es realmente esos sueños que vienen de un nivel más profundo, de un propósito interior, de un propósito mayor, que no solamente todos estos sueños que a veces tenemos de la mente y del ego, tenemos sueños del ego, a veces queremos tener, ay, quiero tener esta casa porque mi vecina la tiene y porque yo quiero tenerla igual y porque quiero ser mejor que ella, ¿cierto? ¿Te ha pasado? Pasa mucho. O no, yo quiero manifestar tener este auto para chicanear, como se dice acá, chicanear es como, ser, como competir siendo el mejor, ¿cierto? Con mis amigos y quiero que la gente me mire. Todo esos son sueños del ego, más ego, de identificarse con la forma, identificarse con ser mejor que alguien. Y eso solamente puede venir del ego. Cuando tienes sueños del alma, es un sueño que es muy profundo, que va más allá, que puede atravesar toda esta parte gótica de la forma y todo esto. Y es un sueño elevado de tu alma, algo que viniste a hacer y que no has recordado. Entonces, cuando empiezas a despertar la conciencia, te das cuenta que puedes empezar a co-crear esa realidad en ti, pero esos sueños que tienes realmente vienen de tu verdadera esencia. Cuando empiezas a despertar también, quieres dejar de vivir en el piloto, quieres dejar de vivir en la rutina diaria, quieres empezar a experimentar cambios en tu vida y quieres salir de ahí porque estamos a veces en una jaula de oro. El empleo, ir de 7 a 5 a un trabajo y llegar a hacer los oficios de la casa, tomar vacaciones una vez al año. Y todo esto en la vida tradicional creemos que es normal, que estamos dentro de lo que es normal, pero lo normal debería ser vivir la vida desde tu alma, desde tu verdadera esencia y dejar de vivir la vida de otros. Normalmente nunca nos hemos cuestionado, esto pasa cuando estamos dormidos en la Matrix, estamos ahí en ese sueño profundo, y es que nos dejamos de cuestionar si lo que hacemos tiene sentido para nosotros mismos, dejamos de tener esa conexión alma del ser con el hacer y hasta con lo que queremos tener, porque como te decía ahorita, muchas veces lo que queremos tener viene del ego y ahí es cuando no nos cuestionamos a nosotros mismos. Cuando empiezas a despertar, te empiezas a cuestionar todas estas cosas, de si lo que haces hoy está conectado con tu ser, quieres salir de esa rutina, ir más allá, hacer otras cosas nuevas. También normalmente puede surgir un gran deseo de cambiar tu vida, digámoslo profesional, pero en realidad la profesión siempre debería estar atada al propósito. Pero, pues obviamente, si vivimos en el piloto automático, vivimos dentro de las estructuras, el sistema que nos dice qué hacer, qué es esta vida normal que te cuento. Entonces, cuando despiertas, te cuestionas si eso es así o no y empiezas a querer salir de ese sistema, de esa matriz. Bueno, y la sexta es este punto. En mí, por ejemplo, aplicó desde que yo era niña. Desde que yo era niña me hacía esta pregunta, pero cuando despiertas la conciencia, normalmente las personas empiezan a cuestionarse esto y es sobre la vida y la muerte. ¿Sí? Empezamos como a preguntarnos de qué se trata todo esto. Si has llegado a ti toda esta serie de preguntas es porque estás despertando y es una manera, es una forma en la cual empezamos esa conexión con lo que es más profundo en nuestro ser. Entonces normalmente empezamos a hacernos estas preguntas sobre, bueno, ¿cuál es la razón de la existencia si en sí vine y yo realmente vivo, soy cuerpo y bueno, y me vuelvo a morir y bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto? Pues puede pasar que empieces a cuestionarte, a indagar. Había un momento en mi vida en que yo realmente siempre desde pequeña me hice estas preguntas filosóficas, pero hubo un momento en el cual decidí pensar esto, y esto viene en la mente, ¿no?
yo decía, no, somos simplemente carne, vivimos y morimos y no hay nada más allá. Y todo esto, todo, como piensa la mayoría de personas hoy en día, ¿no? Que todo es físico, sentido, es solamente lo que ves. Pero después, con este proceso evolutivo de mi conciencia y mi proceso espiritual, fui entendiendo que hay algo más. Y es que tú no, ni siquiera tienes que, esa pregunta de crees en Dios o no, es como irrelevante, porque tú tienes que vivir en Dios. Y vivir en Dios es vivir en ti, reconocerte. Cuando reconoces que tú mismo eres un Dios en acción, que la conciencia está en ti también, que vienes a experimentarte, vives de otra forma, vives de otra forma. Ya no te identificas con toda esta parte de las estructuras y todo esto que nos han montado y toda esta parte que te estoy contando ni siquiera tiene que ver con religión, cero, nada de eso. Tiene que ver con reconocer tu esencia. Y ahí está la verdadera espiritualidad, cuando empiezas a reconocer quién eres, cuando empiezas a activar en ti ese ser divino, esencial, mayor, eso que hay en ti. Y en esta parte, pues empiezas a cuestionarte sobre todo esto de la vida y la muerte. Probablemente alguna vez te has hecho esas preguntas, pero cuando estás despertando en conciencia, empiezas a indagar, empiezas a ir a cuestionar más allá. Y si pides, siempre el universo te enviará las señales y las respuestas y el entendimiento y la sabiduría, sobre todo de esto y mucho más en realidad. Y la última y la que más me encanta y amo este punto porque es el que más me ha llevado a vivir una vida diferente y es el que más creo que deberías integrar en ti, no sin dejar los otros puntos que te he contado hasta acá, pero este número 7 es el más elevado y entender esto te lleva a vivir la vida de otra manera y es reconocer tu divinidad y vivir en presencia, reconocer tu divinidad y vivir en presencia. Y esto es mucho lo que ya hemos hablado, de reconocer esa parte en ti que es divino, que es conciencia, que va más allá del pensamiento, que va más allá de identificarse con la forma. Entonces, reconocer tu divinidad es esto que decía ahorita esta frase. Somos dioses, pero lo hemos olvidado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Podemos co-crear la vida de nuestros sueños en esta 3D, ¿cierto? Somos parte de Dios mismo experimentándonos en un cuerpo físico. Por tanto, tú tienes la capacidad de co-crear todo lo que tú quieras en la vida y empezar a reconocer esa parte en ti que va más allá, ese ser interior, te lleva, de hecho, a vivir en presencia. ¿Qué es vivir en presencia? Es activar precisamente que la conciencia se experimente sin el tiempo. El tiempo es una ilusión. Entonces, cuando apartas el tiempo en este juego, realmente empiezas a vivir desde lo que está pasando aquí y ahora, en el ahora, en el presente, en el hoy. Entonces, en esta parte, empiezas a valorar cada minuto de la vida, empiezas a reconocer cada milagro que existe desde que te levantas. Y es como si, no sé si has visto la película Avatar, cuando despertaban cuando se ponían ese casco para dormir y llegaba ya el avatar y puedes experimentar ese lugar tan hermoso. Y entonces cuando este avatar llegaba a ese lugar hermoso y como experimentaba todo eso que existe ahí y el paisaje, la gente, empezaba a vivir en presencia, ¿no? O sea, y empezaba como a ir al presente, a vivir lo que en verdad estaba experimentando, a reconocer la grandiosidad del momento presente. Ese momento de conexión es realmente gratis, es gratis y es profundo cuando lo empiezas a vivir. Es muy, muy, muy interesante esto y es como decía Einstein, tú puedes ver la vida de dos formas. Una, como si no existieran los milagros y la otra es como si todo fuera un milagro. Y cuando vives en presencia empiezas a reconocer eso, como si todo fuera un milagro. Yo recuerdo cuando empecé este proceso, gracias a un libro que leí de Wayne Dyer, y cuando yo leí esta parte, no sé, conecté con este tema. Hay gente que la lee y como que le da por alto y su vida sigue igual. Y yo empecé a reconocer que todo era divinidad, ¿no? Que todo era un milagro en sí. Y recuerdo cuando yo salía a la calle, a pesar de todas las circunstancias que tenía, eran solo retos, son solo retos. Y así como dice Eckhart Tolle, una frase que me encanta y es, esto también pasará. Siempre me repetía, esto también pasará, ¿no? O sea, finalmente es como reconocer que no somos esta forma, somos mucho más que eso. Entonces, cuando yo empecé a leer y cuando reconocí esto, salía y miraba la maravilla de lo que es una mariposa. Y yo decía, wow, una mariposa es hermosa, la veía volar y como todo lo que tiene que existir para que esos momentos se dé. Todo empecé a reconocerlo como milagro. Es un cambio de conciencia total esto, a lo que te invito. Y de que también te hablo, de reconocer esa divinidad, porque mira, de varias formas el universo nos enseña que somos humano, de humano a lo divino, ¿sí? Si has escuchado de los 7 chakras, que es precisamente esta figura que está acá, esto es reconocer nuestro de humano a divino, siempre los chakras. Entonces, está desde abajo,
tus chakras que se conectan con la parte humana totalmente, ¿cierto? Y va subiendo. Y aquí está en el centro, el chakra corazón, el que manifiesta. El corazón es el que manifiesta y va subiendo a tus chakras más altos, más conectados con la divinidad, ¿no? Entonces está el chakra garganta y luego está el tercer ojo y el chakra 7. Y hay más realmente, pero dentro de estos 7 tú reconoces que eres un ser divino, ¿no? Desde el humano empiezas a vivir de reconociendo tu divinidad hasta la conexión más profunda en tu chakra 7. Bueno, hay más, pero realmente cuando reconoces esto, empiezas a entender tu divinidad en ti. Y no solamente con los chakras, también existe con varias cosas. Por ejemplo, tus capas de ADN, desde la capa 1 hasta la capa 13. En la capa 12 y 13, en las más altas también empiezas a reconocer, es el Shaddai, la capa 13, Chen Hameforaj, donde reconoces que eres también divinidad, reconoces todo este campo del vacío, de la conexión, de la conciencia, y a través de diferentes formas puedes reconocer tu divinidad. Esos son solo dos ejemplos, pero en todo reconocemos que somos seres humanos, humanos desde hasta ascender a lo divino, a lo espiritual. Y cuando empiezas a elevar tu conciencia, activas todo eso en ti. Entonces, este último punto es maravilloso cuando lo vives. Varias veces te hablo de la conciencia plena. Una forma de vivirlo es vivir en conciencia plena todos los días, empezar a aplicar esto. Recuérdalo siempre, desde hoy, siempre. Eres un ser divino, espiritual, viviendo en la tierra. Y cuando lo vives y lo reconoces a diario, empiezas a vivir de otra forma. Sin más, espero haberte inspirado con esta información de hoy. Espero que te sirva un montón esto, que empieces a aplicar todos estos 7 puntos, aspectos que vimos hoy para empezar a elevar tu conciencia. Recuerda que todo está en tus manos y que puedes empezar este cambio, esta transformación a partir de ahora, desde ya. Si quieres seguir entrenándote conmigo, recuerda, suscríbete aquí abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna información y además puedes estar también revisando mis listas, los temas que tengo ahí para que te puedas entrenar en diferentes temas y empieces a transformar tu vida, porque mi propósito es ayudarte a elevar tu vida al máximo potencial. Así que comienza desde hoy y practica todos estos principios. Y por supuesto, si quieres ser una persona más comprometida con tu cambio, si eres uno de los que más se compromete contigo, quiero invitarte a que adquieras mi libro, Despierta tu verdadera esencia. Este es un libro de transformación personal completo donde encontrarás todos estos tips que te dije hoy, pero muchos más. Acá vas a encontrar todos los principios, son los 7 pasos para el despertar. Pero además, te voy a contar cómo ver la salud, el dinero y las relaciones de otra forma en tu vida. Vas a poder identificar cómo elevar tu conciencia también en estas 3 áreas mágicas para que lleves tu vida a ese máximo potencial desde ya. Créeme que va a totear, está explotando tu cabeza cuando leas el libro. Aquí vas a encontrar todos los principios, mi historia, mucho más realmente acá. Así que bueno, es mi invitación para hoy que puedas adquirirlo y también te quiero invitar a que visites mi página web. Aquí debajo te voy a dejar todos los links. En mi página web, en mi academia, Esencia Divina Academy, vas a poder encontrar todos los productos que también tenemos adicional para ti, aparte de las terapias con la cual me reúno contigo uno a uno para desatar o manifestar la vida de tus sueños o cambiar una situación específica. Y allí vas a poder encontrar sincronizaciones cuánticas, sesiones de ADN y la sesión de propósito de vida, donde te ayuda a activar tu propósito y reconocer todo lo que tú eres. Así que si te interesa más, aquí abajo te voy a dejar el link, visita mi página web y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta el final. Te honro y te amo. Recuerda, nada más te.